amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bien. Señor los bendiga en esta preciosa hora. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos en este día a continuar con nuestra serie de estudio que hemos comenzado. ¿Cuántos saben cómo se llama nuestra serie que estamos viendo en este mes? El cristiano en la sociedad. Amén. Vamos a ver varios temas, unos 4 o 5 temas de esta serie, y van a ser temas muy edificantes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el cristiano como trabajador, y estuvimos aprendiendo lo importante que es que seamos buenos trabajadores, inclusive mejores trabajadores que las personas que no profesan el cristianismo, que no profesan una fe evangélica. Amén. El tema del día de hoy, hermanos, está titulado El cristiano como estudiante. ¿Okay? Y no se asuste, porque yo sé que la mayor parte de nosotros ya no vamos a la escuela, quizás solo los jóvenes y los niños son estudiantes. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la palabra la importancia de que nosotros de todos modos seamos personas emprendedores, y que por lo menos algún curso de algo estemos haciendo para poder seguir cultivando nuestra mente, seguir cultivando nuestro cerebro. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 5, verso 14, y regáleme por favor un par de minutos en pie. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer hasta el 16. Acostumbramos acá a leer en pie la Biblia, hermanos. Regáleme ahí un par de minutitos para que leamos y oramos. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por favor, ayúdeme a hacer una oración, hermanos, para que Dios bendiga este tiempo que vamos a meditar en la Escritura. Te damos gracias, Padre. Tu amor, tu misericordia nos sostienen y nos ayudan, Padre Santo, cada día. Este pasaje que hemos leído el día de hoy nos enseña que nosotros, como creyentes, no podemos estar encerrados en 4 paredes, sino que tenemos que salir, Padre, a muchos lugares, en muchas cosas, muchos deberes seculares que tenemos que cumplir. Y tenemos que brillar esa luz, Padre, en todo lo que hacemos, en todo lo secular, no solo en todo lo espiritual, como muchos quizás solamente lo entendemos, sino que en todo tiempo brillar tu luz. Y dice tu palabra que a través de nuestras buenas obras, los que están allá afuera, los incrédulos, puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos todos. Trataré de usar unos minutos para que hablemos de este tema. Yo sé que este tipo de estudios, algunos se nos pueden hasta dormir, pero no se preocupe, que no pretendo en este estudio darle una cátedra de ciencia ni de eso, aunque voy a estar hablando brevemente sobre personajes ilustres del pasado que han sido creyentes en el Señor y que han revolucionado el mundo, que han cambiado la ciencia, la tecnología. Y sabe que generalmente el mundo cataloga a los creyentes como un grupo de personas fanáticos, como un grupo de personas sin criterio y fáciles de manipular. Un grupo de gente que no son coherentes en lo que hablan locuras. Cuando tú estás platicando con ellos, hablan un montón de locuras incoherentes y fantasiosas. Y bueno, ese es el concepto, hermano, que el mundo tiene de la mayor parte de los cristianos.
Algunos hasta dicen y citan la Biblia y dicen, no, pero es que la Biblia es un libro que tiene contradicciones. Fue escrita por un montón de personas ignorantes que no tenían nada que hacer. ¿Para qué pierdes tu tiempo creyendo en un libro así? Y fíjese que muchas personas sin el estudio correcto pudieran llegar hasta creer estas cosas, porque en la Biblia hay temas difíciles. Dice el apóstol Pedro que hay algunas cosas difíciles. Dice que aún los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces una persona que no haga un estudio, hermano, verdadero de la Biblia, puede acabar creyendo que sí, es verdad, que la Biblia es un libro que tiene errores, que se contradice, que no hay que creerlo porque está lleno de fantasías, ¿ok? Pero cuando nosotros leemos un poco, hermanos, la historia secular y nos enteramos, por ejemplo, de los inventos, los descubrimientos, los nombres de personajes ilustres en el pasado, descubrimos que muchos, no todos, pero muchos de los que hicieron grandes inventos o grandes descubrimientos eran personas que creían en Dios, eran personas creyentes. Y muchos incrédulos, aunque no quieran, tienen que reconocer que esas cosas fueron creadas e inventadas por incrédulos, por creyentes. Por ejemplo, la semana pasada le mencionaba yo el caso de las 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Que las inventó un creyente porque tenían muchos problemas para memorizar los cantos. ¿Ok? Pues resulta, hermano, que si hacemos un estudio en la medicina, en la astronomía, en la historia de las universidades y cosas como esas, descubrimos que muchas de estas cosas tienen un trasfondo cristiano, y esto nos llevaría a la conclusión de que en realidad los ignorantes, o sea, los que ignoran toda esta información, son los que creen que los cristianos somos ignorantes. Esos son los ignorantes, los que dicen, no, es que ser cristiano es para personas fanáticas, ociosas, que no tienen nada que hacer. La semana pasada les expliqué un poco acerca del mandamiento cultural. Y les dije que el mandamiento cultural consiste en que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, los bendigo, sojuzguen la tierra, llenen la tierra, sean de bendición, sean fructíferos. Y ese mandamiento dijimos que se le conoce como, yo no sé si alguien recuerda, el mandamiento cultural. Y estuvimos hablando de que ese mandamiento, el mandamiento cultural, fue dado al ser humano aún antes de la gran comisión. O sea, aún antes de ir a las naciones, predicad el evangelio y haced discípulos, fue dado este mandamiento. Mira, ahí lo tengo en la pantalla. El mandamiento cultural significa que nosotros somos llamados a influenciar y a transformar la sociedad a través del trabajo, la familia, la educación, la ciencia, las artes, las letras, etc. Cuando Dios le dice a Adán, sojuzguen la tierra, Él está diciendo, sean de influencia sobre la tierra. Tomen todo lo que la tierra pueda dar y pueda producir y úsenlo para su beneficio personal, para su beneficio como personas. ¿Ok? El pasaje que leímos, voy a darle una pequeña retomada al pasaje que leímos. En primer lugar, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y aquí en el contexto Jesús está hablando obviamente a los creyentes, a nosotros, a los que profesamos fe en el Señor. Fíjese que en el contexto histórico en el que Jesús les está hablando, nosotros sabemos que la electricidad no existía. La gente por las noches debía de tener una lámpara, debía de tener aceite suficiente para esa lámpara, prenderla por las noches y de esa forma podía alumbrarse por la noche para salir a hacer sus mandados o sus diligencias. Solamente en ese pasaje podemos ver, hermano, que en aquel entonces para que la gente tuviera luz o pudiera tener luz por las noches necesitaba aceite. Y el aceite, usted y yo sabemos que en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuándo un creyente recibe al Espíritu Santo? El día que nace de nuevo. Ese día el Espíritu Santo viene a morar en nosotros los creyentes. Significa que es la luz que nosotros brillamos o que el Señor nos está mandando a brillar en el mundo. La brillaremos más eficientemente como creyentes. O sea, nosotros, a diferencia de los incrédulos, tenemos ¿a quién?
al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es sabio, ¿ok? La intención de Él dentro de nosotros es siempre apartarnos del pecado, contristarnos cuando hacemos algo malo, ser diligentes, ser trabajadores, ser emprendedores. El Espíritu Santo no es perezoso. Al Espíritu Santo le gusta que nosotros estemos siempre activos, siempre ocupados, siempre haciendo algo que edifique nuestra vida y que al mismo tiempo la gente que nos rodea, que no lo tienen a Él, puedan ver esa luz en nosotros y puedan decir, esta persona es diferente. Ahora repito, ¿por qué somos diferentes? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. La frase que sigue dice, no se pone debajo de un almud. ¿Alguien sabe qué es un almud? Los de campo quizás me van a decir ahorita, ¿no? Es esto. O los que somos que estamos un poco familiarizados con la agricultura, ¿verdad? La Biblia utiliza muchos términos de agricultura, coyundas, yunta de bueyes, yugos. Aquí usa la palabra arado. En este caso estamos viendo la palabra almud. La palabra almud, hermano, es una caja de madera que contiene los 4 lados y la superficie de abajo y está abierto de arriba. Y esa caja se utiliza para medir granos. La gente dice, dame un almud de maíz, dame un almud de frijol, dame un almud de trigo, un almud de cebada. Al menos en mi pueblo de donde yo soy, así es. Y todo mundo tiene en su casa un almud. Y cuando compra granos o algo así, lo va midiendo y lo va manteniendo pues un récord. Me he gastado 2 almuds del costal de maíz que yo compré. ¿Sí? Este almud habla de encierro. Dice, no se pone esa luz debajo de un almud, es decir, dentro de una caja de 4 paredes y con un techo, y que no brilla. ¿Qué pasa cuando una luz se pone, una veladora, hermano, se pone dentro de una caja sin oxígeno? ¿Qué pasa? Se apaga, porque para que se genere la combustión de un elemento, ese elemento necesita tener oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí en sentido figurado a lo que se refiere es que nosotros como creyentes no podemos dejar de brillar la luz del Espíritu Santo dentro de solamente 4 paredes, dentro de solamente nuestra casa. Nadie sabe que somos cristianos solamente en nuestra casa. Nadie sabe que somos creyentes solamente en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿pero para qué dice, hermano? Sino que dice que se pone en un candelero. Un candelero habla de ponerlo en lo alto, habla de sobresalir, habla de que si tú lo pones en alto, la luz va a poder brillar. Y esto se refiere como todo donde usted esté, sea trabajo, sea escuela, sea de visita en la casa de toda su familia incrédula, sea platicando con su vecino, sea, hermano, en todo lo que usted haga, usted no se le debe olvidar que en ese momento usted está brillando la luz del Señor, por medio de su forma de hablar, por medio de su forma de pensar, por medio de su forma de actuar, por medio de las metas que usted tiene para su vida. Vamos a llegar ahí más en breve. ¿Qué más? Dice, para que por vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Dice un dicho por ahí, que hay incrédulos que ni aún pagándole por hora leerían la Biblia. Te voy a pagar $15 la hora para que leas la Biblia. No me gusta ese trabajo. ¿Qué voy a estar haciendo perdiendo mi tiempo leyendo fantasías? Pero el dicho resume y dice así, que tú eres una Biblia andante y que al momento en que tú brilles la luz del Señor junto a los incrédulos, te van a tener que leer, les guste o no. O sea, les guste o no, a final de cuentas van a tener que reconocer y decir, este hombre es diferente, este hombre no maldice como nosotros. ¿Ya viste cómo trata a su esposa? ¿Ya viste esta mujer que es respetuosa con su marido? ¿Ya viste qué sabia con sus hijos? ¿Qué prudente en sus palabras? Y de una u otra forma, quieran o no, van a tener que acabar glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Mire, vamos a hablar en primer lugar de hombres en el pasado, hombres de la Biblia que cambiaron la historia bíblica, por decirlo así, porque si ellos no hubieran estado, las cosas hubieran sido diferentes. Ponme la 7, por favor. En la historia bíblica vemos la influencia de muchos hijos de Dios
que cambiaron la historia. Radicalmente fueron personas tan influyentes en su cultura, en la cual ellos, hermanos, se desempeñaron, que hubo en la vida de esos creyentes, marcaron un antes y un después en el mundo. Un antes y un después. Vamos a hablar del primero, vamos a hablar de José. Acompáñenme por favor, hermanos, a Génesis capítulo 41, verso 37. Génesis capítulo 41, verso 37. ¿Lo tiene? Leemos, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí ve? ¿Qué había en José? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Todos sabemos quién era José. Es una de las historias favoritas de los niños. A mis hijos les encanta que yo les hable de José, de Daniel, de David, de Goliat, los típicos héroes de la Biblia. José, hermanos, nació en una familia donde estaba rodeado de hermanastros que lo odiaban, que lo aborrecían. José era diferente de sus hermanos en varios sentidos. En primer lugar, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dios, desde que José nació, Dios lo eligió con un propósito que iba a cambiar la historia de la tierra, la historia de la humanidad. Jacob tenía un amor profundo por José. Una de las razones de ese amor, usted y yo sabemos que es porque era hijo de ¿quién? De Raquel, la que él amaba. Usted se acuerda que cuando Jacob se casa, el Labán tramposo le cambió las mujeres en la noche de luna de miel. Pero él amaba a Raquel y trabajó por ella, y Raquel le dio 2 hijos que para José eran la niña de sus ojos. Benjamín y José eran los 2 hijos preferidos de Jacob. Usted conoce la historia de José. Era un hombre, hermano, que dice que Jacob le hizo un manto de colores. Sus hermanos lo aborrecían porque su padre lo prefería. Su padre lo enviaba y le decía: José, vaya allá que están sus hermanos cuidando el ganado y me trae un reporte. Y dice que José venía lealmente y traía un reporte de las malas obras de sus hermanos. Usted debe de conocer la historia porque es una historia muy apasionante. Cuando uno la empieza a leer en Génesis, uno no puede parar de leerla hasta que uno la termina. Los hermanos deciden matar a José. Deciden: eliminemos a este soñador. Este es un soplón, este es un metiche, se mete en lo que no le importa. Y justo cuando lo van a matar, en la soberanía de Dios, pasa una caravana, dice, de ismaelitas que iban rumbo a Egipto, y lo venden como esclavo. Le inventan al padre: una bestia mató a nuestro hermano, traen el manto de colores manchado de sangre, así que se perdió, seguramente una bestia lo mató en el campo, etcétera, etcétera. Y resulta que José estaba vivo. Usted conoce la historia. Él lo llevan como esclavo a Egipto y es vendido a Potifar, un hombre muy poderoso, un hombre muy influyente. Y ese hombre descubrió que José era diferente de todos sus esclavos. José era un hombre leal, era un hombre sabio en letras, era un hombre entendido, era tan bendecido que todo lo que él tocaba prosperaba y era bendecido. Potifar descubrió eso y dijo: no, espérate, el de la bendición es este. Así que lo puso a cargo de todas sus propiedades, de todas sus cosas. Lo único que no le encargó fue la mujer. Fue lo único que Potifar dijo: no, espérate, la mujer es mía. Pues ¿qué cree? Que la mujer no le gustó eso. Porque dice la Biblia que José era un hombre de hermosa presencia, Dios estaba con él, y esta mujer trató de seducirlo y trató de hacerlo caer, trató de hacerlo pecar.
Y José bien se pudo haber acostado con ella porque Potifar andaba lejos. Pero José dice, Dios me libre de hacer esto. Si Potifar me ha entregado todo en mis manos, menos a ti, la ha reservado para él. Yo no puedo hacer eso. Y sale corriendo, y cuando sale corriendo la señora le quita la ropa. Le alcanza a zafar la túnica y se la quita y sale desnudo el pobre José, huyendo del pecado. Aquí la lección es que el adulterio no hay que quedarse a ver si lo puedo soportar o no, sino salir huyendo. ¿Sabe que la Biblia no da indicaciones contra el adulterio de orar o ayunar, sino de huir? Huye de las pasiones juveniles. Mucha gente dice, ¿por qué no podré dejar de practicar esto? Porque no estás huyendo, te estás quedando a esperar a ver si lo vas a poder dominar o él te va a dominar a ti. Y como somos seres con pasiones y deseos en nuestro cuerpo, pues generalmente cuando hay una adicción a algo, es bien difícil que esa adicción tú la domines si tú no huyes. En el caso de José sabemos que no era una adicción, sino que era un hombre leal a Dios, leal a su jefe y que no quería defraudar a Dios. Pero resulta que Potifar regresa furioso de su viaje, le cree toda la historia a la mujer y ponen en la cárcel a José. Pero es que José tenía luz dentro de él y no importaba dónde lo pusieran, no importaba si sus hermanos lo pusieron en una cisterna, él brillaba la luz. ¿Usted se acuerda que cuando lo ponen en la cisterna, unos de los hermanos lo quieren matar, pero Judá lo defiende? No lo matemos, vendámoslo. Y no importa si estaba de esclavo en la casa de Potifar, él brillaba la luz del Señor. Pues lo mismo pasó en la cárcel. No tardó muchos días a que llegó en la cárcel y el jefe carcelero dijo, espérate, todo lo que hace le sale bien. Y dice que lo puso de jefe absoluto de todo en la cárcel. O sea que José en la cárcel estaba de jefe. Y llegó su momento en que caen ahí el copero y el panadero del faraón, y entonces tienen un sueño y José les dice, contadme el sueño, que de Jehová son las interpretaciones. Era un hombre tremendo, la verdad. José es un hombre inspirador y les interpreta sus sueños. Le dice al panadero, ¿sabes qué? A ti en 3 días te van a sacar de la cárcel y te van a colgar. Y al copero le dice, a ti en 3 días te van a sacar de la cárcel y tu puesto de copero del faraón te va a ser instaurado. Dicho y hecho. ¿Pero qué cree? Que el copero se olvidó de José por un par de años. Porque José le dijo, cuando estés delante del faraón, háblale de mí. ¿Sí? Y es ahí, en ese punto, donde nosotros retomamos el pasaje que yo le leí. El faraón tiene un sueño, está siendo atormentado por un sueño donde él sueña 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas y él está turbado por este sueño. Entonces el copero viene con el vino delante del faraón y lo ve atormentado por este sueño y le dice, yo conocí un hombre en la cárcel que se interpreta sueños, tráemelo. Es en ese contexto que retomamos el pasaje. José va delante del faraón y le dice, esto significa el sueño. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad. Habrá cosechas a más no poder en todo Egipto. Pero a esos 7 años de abundancia le siguen 7 años de escasez, que serán tan crueles y serán tan severos que no habrá memoria de los 7 años de prosperidad, porque esa escasez provocará casi la desaparición de los seres humanos sobre la tierra. Así que le dice José, pon a un hombre sabio, pon a un hombre entendido que te administre en los 7 años de abundancia, porque vendrán años de escasez. Y Faraón le dice, ¿y quién habrá más sabio que tú? ¿Quién habrá más entendido que tú? Y lo pone, hermano, en un nivel de influencia y en un nivel de poder tan tremendo que José pasa a ser, hermano, el segundo hombre más importante sobre la tierra, solamente después del faraón. Egipto se salvó gracias a que José interpretó ese sueño, gracias a que sobre José reposaba el Espíritu de Dios y estaba lleno de sabiduría, lleno de gracia, y él dijo, así y así vamos a hacer, vamos a producir, vamos a almacenar los granos, los vamos a guardar, y cuando venga la escasez, los vamos a comenzar ¿cómo se dice? Cuando se da por raciones, a racionar sabiamente para que superemos los 7 años de escasez. Si ve, José cambió la historia. Muchos pueblos alrededor de Egipto sobrevivieron gracias a José, porque venían de todas partes de la tierra y venían a Egipto a pedir, dennos por favor, dennos granos, dennos comida. Es impresionante la historia de José. Pero sigamos con otro personaje ilustre en la Biblia, Daniel. Daniel fue más sabio que los sabios.
Por favor, Daniel 1:20. ¿Lo tiene? Leemos el 20 y el 21, hermanos. Dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Un joven israelita es llevado cautivo a Babilonia. Era un hombre aplicado, era un hombre estudioso. Daniel era sabio en descifrar enigmas, en descifrar cosas misteriosas y cosas que no tenían explicación humana. De esa forma reposaba el Espíritu de Dios sobre él. Era un hombre joven cuando fue llevado cautivo. Y Daniel dijo: yo voy a agradar a Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Daniel no dijo: bueno, pues ya llegué a Babilonia, aquí están los mejores antros, aquí están los mejores brujos, aquí está lo más cool de todo, aquí es la capital del mundo. No, Daniel sabe lo que hizo. Acompáñame al 1:8, Daniel 1:8. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Se apartó para Dios, se consagró para Dios. Jóvenes, ustedes pueden hacer la diferencia en las universidades, en las escuelas. Usted, hermano, que quizás no va a una escuela del gobierno porque usted ya está grande, ya somos personas grandes, ya no vamos a la escuela. Aunque eso no significa que usted no puede retomar sus estudios, usted puede ser luz donde quiera que usted esté. Si es en un curso de inglés, ahí usted puede ser luz. En un curso de peluquero, en un curso de qué sé yo, podemos aprender tantas cosas en esta vida, un curso de computación, un curso de... Hay que hacer algo, porque no podemos pasar toda la vida ahí frente a la caja esa cuadrada que tenemos en la casa, perdiendo el tiempo. No nos justifiquemos tras de que, es que Dios sabe que todo este sistema que me rodea está caído, así que yo tengo excusa para, perderme también. No. Tenemos que ser diferentes, y en medio del siglo XXI, donde vemos que todo va al caos y a la destrucción, debemos de hacer la diferencia. Daniel dice: no, yo no me voy a contaminar con todo las cosas de este sistema caído. Veamos a Pablo. Hechos 22:3. Hechos 22:3, dice Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. José, hermano, marca la historia de Egipto, un antes y un después. Aún los códigos y los estudios y en excavaciones que se han descubierto, existen esos 7 años de abundancia y esos 7 años de escasez. ¿Quién fue el sabio para cambiar la historia de Egipto? Fue José. En Babilonia, por ejemplo, Daniel llegó y sirvió bajo el imperio de 3 reyes. Le sirvió a Nabucodonosor, le sirvió, hermano, al que siguió, fue Belsasar, me parece, y último le sirvió a Ciro, le sirvió a los 3 reyes. Y en los 3 reinados él brilló la luz del Señor. ¿Usted se acuerda cuando le ponen una trampa a Daniel y le dicen, vamos a hacer es que le andaban buscando ocasión? Dijeron: ¿en qué no será íntegro Daniel? Hay que revisarle sus cuentas que hace, a ver. Y fueron a checar las cuentas de Daniel, todo clarito, no faltaba nada, no se había robado un centavo, todo bien explicado, todo su trabajo que él hacía. No, es que por aquí no. Bueno, vamos a buscarle a ver si dice malas palabras, hay que espiarlo. No, era íntegro. Dice que 3 veces al día abría su puerta que daba a Jerusalén y entraba en oración. Así que eso que él hacía bueno lo utilizaron como malo. Hicieron un edicto diciendo que nadie podía orar si no era a los dioses de Babilonia, y en base a eso lo meten al foso de los leones. Usted sabe que Daniel agarró a un león de cobija y otro de almohada y se durmió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora mire, Pablo era un hombre también estudiado. Pablo cambió el mundo con sus 3 viajes misioneros. El mundo fue cambiado a través de los viajes evangelísticos de Pablo. Es muy probable que usted y yo profesamos el evangelio gracias a los viajes que Pablo hizo. Dios lo usó, fue apóstol a los gentiles y el Señor lo mandó delante de reyes, delante de gobernadores, del César, para poder predicar, para poder brillar la luz del Señor. ¿Sí?
El hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Jesús fue un creyente, fue un cristiano, fue alguien que temía a Dios, fue Salomón. Dice la Biblia que la gente venía de lejos para oír su sabiduría, y cuando llegaban le decían: los que me contaron esto se quedaron cortos. Y eso que uno siempre tiende a exagerarle, ¿no? Cuando uno cuenta algo, ¿sí o no? Era para que lo hubieran exagerado y al llegar dijeran: no, pues le pusieron de más. No, la gente llegaba y decía: se quedaron cortos de la sabiduría que tú tienes, es que es más de lo que me habían contado. Ahora, vamos a entrar un poco a la historia secular, ya no a la historia bíblica, y le quiero hablar de creyentes ilustres de la historia secular, porque sabemos que el canon bíblico se cierra hace 2000 años, y de ahí para acá obviamente hay una historia secular también, que nosotros también como creyentes seguimos escribiendo. Ya no es una revelación canónica, pero es en la teología se le conoce como revelación general. Ahorita le explico. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice así, hermanos, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esto se dijo hace 2700 años. 700 años antes de Cristo, Dios le dice eso a Daniel: la ciencia se va a aumentar. Esa es una de las señales, dice, de los tiempos antes del fin. Pero hubo un gran silencio en que no hubo avances científicos. Al contrario, sabemos que en la época del oscurantismo, en la época de 1200, la Edad Media, hubo un retraso más bien. Más bien la gente era más sabia antes que esa época. Y en esa época hubo un retraso a nivel de conocimiento y a nivel de ciencia. ¿Ok? No fue sino hasta la invención, después de la Edad Media, de algunos aparatos que cambiaron la forma de pensar de los seres humanos. Uno de los primeros aparatos que cambió la forma de pensar de los seres humanos fue el telescopio. Porque antes de que se inventara el telescopio, se creía en toda la Tierra de que no existía el universo, no se sabía más sobre otros planetas, no se sabía más, hermanos, sobre la humanidad, sobre la Tierra. Hasta que un creyente, hermano, es el que inventa el telescopio. Esa palabra telescopio está compuesta por un prefijo griego y un sufijo griego. Tele, lejos, y escopio, que significa ver o mirar. O sea que telescopio significa ver o mirar lo que está lejos. Televisión, o sea, usted está viendo una imagen que viene ¿de dónde? De lejos, no una que viene de las alturas. ¿Okay? Los que lo agarraron, lo agarraron. Cuando usted está viendo la tele, usted está viendo una imagen, una visión que viene de lejos. ¿Ok? Después de eso, hermanos, se inventó el microscopio, y esa palabra está compuesta igual por un prefijo micro, que significa pequeño, y scopios, que dijimos que significa ver o mirar, y significa poder ver o mirar cosas tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Entonces el telescopio abrió el entendimiento del macrocosmos, de todo lo que rodea la Tierra, el Sol, la Luna, los demás planetas, pero el microscopio abrió el entendimiento de la vida celular de las cosas, del mundo bacteriológico, de la genética, del microcosmos, o sea, todo lo que nosotros no podemos ver. Usted tiene un universo abajo de las uñas, porque no se las lava, por eso. ¿Ok? Esos inventos vinieron a revolucionar al mundo. Eso estamos hablando después de la Edad Media, en la época del Renacimiento. Pero ¿qué cree? En realidad el último salto que la ciencia dio un salto gigantesco fue en los últimos 100 años. En los últimos 100 años pasamos de gente a andar en una carreta tirada por caballos a viajar en un avión Concorde que rompe la barrera del silencio y viaja a la velocidad del sonido. ¡Qué tremendo! En 100 años, un salto gigantesco. Se pasó de esas proyecciones, de esas grandes cintas. Usted se acuerda que estaban así envueltas en una especie como en un carrete, y entonces la gente cuando iba a ver algo en un proyector, lo proyectaban en un cuarto oscuro y allá atrás estaba una persona y había un ruidito. De eso se pasó a HD, a producciones de video exageradas. En la ciencia, en la medicina, por ejemplo, hermano, en la informática, hace 50, hace 60 años, una computadora tenía que ser del tamaño de su recámara. Por todo el hardware que tenía que contener para poder procesar la poca información y el poco software que esa computadora manejaba. Ahora su celular que usted anda en su mano tiene más poder que esa computadora.
Sí hubo un salto gigantesco en los últimos 100 años. Le voy a hablar brevemente, les recuerdo, esto no es una cátedra de ciencia, pero el punto aquí es que yo le quiero hacer ver cómo los creyentes, el cristianismo ha influenciado y ha cumplido hasta cierto punto con el mandamiento cultural, y usted lo debe de seguir cumpliendo. Por ejemplo, grandes inventos que fueron inventados, valga la redundancia, por creyentes que cambiaron al mundo. Invento significa encontrar, eso significa invento en su raíz, invento. O sea, es como cuando alguien está buscando algo que le solucione un problema, que le solucione la vida. Eso significa invento. Por ejemplo, cuando no existía el refrigerador, pues todo el mundo decía, bueno, hay que salar la carne y ni modo, ya un día, 2 días hay que comérsela, ¿no? Pero se inventó el de refrigerador, se encontró, se descubrió que se podían preservar los alimentos por mucho tiempo. Eso significa invento. El primero, mire, le voy a hablar de unos inventos que no los voy a aclarar. Por ejemplo, el primer invento fue la rueda. Ahí sí no me pregunte quién la inventó, no sé si fue Adán. Yo me imagino que fue Adán o alguno de sus hijos. La rueda, ¿no? Revolucionó el mundo, el arado, la pólvora, etcétera. Pero le voy a hablar específicamente de unos que le quiero explicar. La imprenta. En el año 1440, un creyente inventó la imprenta, Johannes Gutenberg. Esto sucedió en Alemania. Esto revolucionó el mundo de la literatura. Esto vino a casar muy bien con la época del Renacimiento, en donde resurge otra vez los avances científicos. Johannes Gutenberg, ¿sabe cuál fue el primer libro que imprimió? Fue la Biblia. Gutenberg y Lutero eran contemporáneos. Lutero estaba haciendo la traducción de la Biblia al alemán, la imprenta se inventa y el primer libro que se traduce, hermano, es la Biblia. Esto hasta pareciera algo profético, entre comillas, ¿no? Porque es como si estuviera diciendo Dios, ok, aunque muchos millones de libros existen, el primero que deben de leer es la Biblia. Fue el primer libro que se imprimió. Otro invento, el telescopio, que ya le expliqué brevemente. Las bases del telescopio las inventó Galileo Galilei. Nosotros sabemos que Galileo Galilei tuvo problemas con Roma, tuvo problemas con el Vaticano, porque él comenzó a decir, la Tierra no es el centro del universo. Pero eso no significa que él no creía en la palabra de Dios. Él tuvo problemas porque la religión era la que había hundido al mundo en la ignorancia. Y todos decían, no, la Tierra es el centro del universo. El sol gira alrededor de la Tierra. Y él dijo, no, espérate, el universo es muy vasto y es la Tierra la que gira alrededor del sol. Ok, ¿qué más? La anestesia. Mire, gracias al telescopio, hermano, antes de pasar a la anestesia, tenemos muchas cosas como los satélites, las telecomunicaciones, la informática, el internet, el GPS, etcétera. El control de los climas se logra por medio de estos inventos satelitales. La anestesia fue inventada por un doctor cristiano que se llamaba Crawford Williams Long, un cristiano protestante estadounidense, egresado de la Universidad de Pensilvania, una universidad hecha por protestantes. La historia de las universidades aquí en Estados Unidos es que los protestantes las crearon. La anestesia es un invento maravilloso. ¿Usted se imagina, hermana, irse a hacer una cesárea sin anestesia? Usted se imagina que Dios no lo quiera, pero en eso tenemos una enfermedad en los dedos y se empieza a caer una gangrena, Dios no lo quiera, repito, y que haya que amputar sin anestesia. No, es que la anestesia, hermano, vino a revolucionar el mundo. Antes, hermano, de la anestesia, muchas intervenciones y muchas amputaciones se hacían al rojo vivo y con el cliente, con el paciente completamente consciente, hermano. Eso era horrible, la gente prefería morir, hermano, de las enfermedades, porque no había forma de intervenir a la persona. ¿Sabe cómo se le llama a la anestesia? Algunas partes de la anestesia se le conoce como God's own medicine, la misma medicina de Dios. ¿Quién dio sabiduría a este doctor para crear o inventar la anestesia? Fue Dios mismo. Esto se le conoce en la teología como revelación general. La revelación bíblica está en la Biblia, el canon se cerró hace 2000 años. La revelación general es todos los inventos y descubrimientos en la historia secular, que no es de carácter espiritual, pero son cosas que Dios le ha revelado a los hombres para que el mandamiento cultural de que la vida se nos haga más fácil, se cumpla. ¿Ok? Ahora, le voy a hablar brevemente de esto sin centrarme aquí mucho en la historia de las universidades. Las universidades, hermano,
tienen su base en el protestantismo. Por ejemplo, hay universidades que datan de la Edad Media. Fíjese qué antiguas son y todavía existen. Oxford en Inglaterra fue fundada en 1167. Cambridge, Inglaterra, 1209. Salamanca, España, 1209. ¿Sí ve por qué esos países son potencias? Tenían universidades cuando nuestros países no habían sido fundados. ¿Ok? Padua en Italia, 1222. Nápoles, Italia, 1224. Toulouse, Francia, 1229. Murcia, España, 1272. Lérida, España, 1300. Y Perugia, Italia, 1308. Ahora, universidades que son más modernas en Estados Unidos, está, hermano, Harvard, fundado por protestantes, 1637, Yale, fundada por cristianos, en 1701, Princeton, fundada por cristianos, en 1747. Es de estas universidades de Estados Unidos donde egresan la gente más profesional, los mejores doctores, los mejores abogados, los mejores arquitectos. ¿De dónde? De escuelas que fueron formadas por protestantes. El joven cristiano que va a la universidad no se debería de sentir extraño en la universidad, como diciendo, ¿yo a qué vengo acá? Si esto es un centro de saber, es un lugar donde contradicen la Biblia, es un lugar donde está lleno de ateos. Al contrario, son los incrédulos los que se deberían de sentir extraños en la universidad, porque fueron los protestantes los que inventaron, los que crearon las universidades. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros brillemos su luz en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, yo sé que a lo mejor aquí le estoy hablando de cosas así demasiado difíciles y que hay personas que dicen, pero ese pastor, es que yo no fui ni a la escuela. A mí, yo no sé el ABC. Bueno, ahí está su primer curso que debe de tomar. Aprenderse el abecedario. Es que la idea aquí es que ninguno de nosotros, en el nivel que estemos, ya sea que alguien ya terminó su carrera o alguien no sabe leer, estemos sin hacer nada, sino que nos pongamos a aprender y nos pongamos a leer y nos pongamos a estudiar. Porque si nosotros tenemos la mentalidad de que nosotros no debemos de estudiar porque ya Cristo viene la semana que viene, entonces vamos a ser una generación de cristianos ignorantes que no estamos influenciando de ningún modo allá afuera. Todo lo van a inventar los incrédulos, todo lo van a descubrir los ateos y vamos a tener que estar dependiendo de que ellos tengan sabiduría para que algo nuevo venga a este mundo y cambie al mundo. Hay enfermedades, por ejemplo, incurables. ¿No estaría bueno que un cristiano inventara la cura de una enfermedad incurable? Sí. ¿Y cómo tiene que ser ese cristiano? ¿Pasar rascándose la panza en la escuela y durmiendo? No, tiene que ir a una escuela de medicina y quemarse las pestañas estudiando libros. ¿Y quién puede ser? Pues a lo mejor usted o sus hijos. Algunos dicen, yo no, ¿cómo que, pastor? No me salga con eso. Si yo lo único que sé es cortar la carpeta y hasta me corto porque no le atino. Ok, le voy a hablar brevemente de científicos ilustres de la historia. Ya le hablé de algunos inventos. Johannes Kepler, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas, fue un piadoso y sincero creyente según sus amigos. Galileo Galilei, dijimos que inventó el telescopio, salió mal con el Papa, mal con Roma, murió. Fíjese que Galileo Galilei muere preso. Roma se enoja con él porque él dice, no, la Tierra no es el centro del universo. Lo ponen preso bajo arraigo domiciliario y el día que él muere, fíjese cómo yo pienso que esto es de Dios, el día que él muere, ese mismo día nace Isaac Newton. Que Isaac Newton es el que perfecciona el telescopio que él dejó a medias. O sea, porque a Dios le interesa que haya revelación general también y que haya avances científicos. Gregorio Mendel, este fue un monje, hermano creyente, que descubrió los principios de la genética, comenzó a experimentar con guisantes, con semillas, y se dio cuenta que habían cruzas que se podían hacer en las semillas, y descubrió los principios de la genética. La biogenética es una de las ciencias más importantes de esta época, hermano. Más importantes de esta época, es la que ha ayudado a resolver muchos enigmas médicos. ¿Quién descubrió los principios? Un creyente, alguien que profesaba fe en Dios. Isaac Newton. ¿Quién se acuerda qué descubrió Isaac Newton? La gravedad. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Isaac Newton descubrió la gravedad o inventó la gravedad? La descubrió, o sea, ya estaba ahí. Eso es revelación general. Revelación general son los principios que rigen el universo, que ya están ahí, que en su momento Dios le da la sabiduría a alguien para descubrirlos, no para inventarlos. El que los inventó fue Dios. Isaac Newton dijo en una obra que escribió que se llamaba Principia: el sistema más hermoso del Sol, los planetas y los cometas, puede solo proceder de un ser inteligente y poderoso.
El último, Albert Einstein, un genio de la física, la química y las matemáticas, nunca confesó un Dios personal de decir yo creo que tal, este es el nombre de Dios. Sin embargo, él siempre usó la creencia de que había un Dios, de que había un ser todopoderoso que había creado todo. En una ocasión él expresó: me gustaría conocer a Dios y preguntarle cómo creó todo. Frases donde mencionó a Dios. Mire, una frase dice: Dios no juega dados. Fue una frase de Einstein. Significa que nada sucede por coincidencia en el universo, sino que todo está planeado y predeterminado por Dios. Otra: la ciencia sin la religión es coja y la religión sin la ciencia es ciega. Es una frase también de Einstein que significa que la ciencia fue inventada por Dios y la religión, entre comillas, sabemos que no somos religiosos, pero es el término al que nosotros nos adherimos y pertenecemos, ¿ok? En un futuro voy a explicar eso, porque hay una confusión entre gente que dice: ¿de qué religión somos? Bueno, somos cristianos, pero no somos religiosos, y hacen un debate de eso. En un futuro lo voy a explicar. ¿Listo? Terminamos. Punto número 3. Ahora, ¿qué Dios espera entonces de nosotros los cristianos? Ya hablamos de los creyentes ilustres de la Biblia, los creyentes ilustres de la historia secular. Ahora vamos a hablar algo más personal, de usted. Primera de Timoteo 4:12 al 13, ¿qué Dios espera de lo que los cristianos con respecto a los estudios? Primera de Timoteo 4:12. No se preocupe por aprender todos esos datos, fechas, nombres, etcétera, ahorita. Pero si puede ir a estudiar a su casa, estudie. No es malo estudiar ciencia, historia, etcétera. Eso no es malo. Ahorita va a aprender por qué. Mire, 1 Timoteo 4:12 al 13, ¿lo tiene? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo está mandando a Timoteo a leer. Sabemos que en su contexto él está hablando de los rollos, de los escritos, de la Tanaj, los libros del Antiguo Testamento, etcétera. Sin embargo, este mandamiento nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida también, en el sentido de que deberíamos de leer, deberíamos de ser personas que tenemos una relación con los libros, una relación con las letras. Pastor, ya le dije que no sé leer. Bueno, empiece por aprender a leer. Esa es una muy buena meta. Esa es una muy buena meta. Empiece por aprender a leer. Eso es importante. No importa qué edad usted tenga. Usted se puede, si usted tiene la carrera truncada, aún la puede terminar. Estudie cómo hacer impuestos. Estudie, no sé, estudie informática. Para que no le tenga miedo a la computadora, que muchos hijos hacen y deshacen en la computadora. Y los papás el papá y la mamá: ¿ya viste qué está haciendo tu hijo en la computadora? No sé. Pues ve a ver. Ay, no, ese aparato yo no le entiendo nada. ¿Qué tal si me da un toque? Entonces tenemos que salir, por lo menos ir aprendiendo el ABC de las cosas. Hay gente que dice: yo soy malo para la informática hoy y en 5 años. Yo soy malo para la informática y en 10 años. Yo soy malo. ¿Y qué has hecho esos 10 años? ¿Solamente quedarte expectando qué tan malo eres para la informática? No, puedes explorar, puedes aprender. No mueras igual que como estás. Podemos leer historia, la historia es apasionante. Podemos leer biografías, filosofía, consejería, medicina, noticias, avances científicos sobre política, etcétera. Claro, leemos la Biblia, dijimos es nuestro libro número 1, pero esos temas pueden formar nuestra mente, pueden formar nuestro criterio, darle una formación a nuestro intelecto. Mire, muy interesante, una revista que me gusta mucho hizo un estudio sobre los beneficios de leer. Número 1, te vuelve mejor persona. Te vuelve mejor persona. En 2013, científicos de la Universidad de Emory comprobaron, hermano, que la gente que lee historia, que lee sucesos, biografías, desarrolla su estado emocional y se vuelven más empáticos y más amables, más educados. Es que la lectura nos hace más civilizados. Eso es lo que hace la lectura a nosotros. Nos civiliza. Entonces, ¿qué crees que te va a ayudar más? ¿Leer un buen libro de una buena historia que te va a enseñar principios de vida, o pasar 3 horas en el Xbox? No, pues después del Xbox lo que vas a resultar siendo es más malo todavía. Quítense de aquí que me ganó el Chelsea. O sea, bravo más bien, estresado.
Fíjese, hermano, que todo lo que es aparatos y el uso de aparatos, hermano, fue diseñado con la intención de ayudarnos, pero qué estrés tan grande producen. El pasar uno horas y horas frente a un device como un teléfono o un tablet. Así que te vuelve mejor persona. Leer te hace ser más entendido. Leer te hace tener un criterio más amplio. Lea, hermana. Deje de estar ahí, hermano, en el chismógrafo. ¿Alguien se acuerda qué es el chismógrafo? Antes de que se inventara el Facebook, para los niños que no son de esta época, allá en las escuelas de uno se hacía un cuaderno que se llamaba el chismógrafo y tenías que poner toda tu información, tu nombre, tu edad, pero éramos incrédulos, ¿no? Que el signo, que soy Leo, y que mi comida favorita, que mi equipo favorito. Entonces tú llenabas eso y ese cuaderno andaba rodando por toda la escuela y tú leías la vida de todo el mundo y luego escribías tu biografía. Ese era el chismógrafo, ese era el Facebook de los 80s, de los 90s. No, ahora como dicen por ahí, ahora ya no es necesario ir a los lavaderos. Solamente ve al Facebook y ya están todas las lavanderas. Escuche, también reduce el estrés. De acuerdo a una investigación del doctor Davis Lewis, leer reduce el estrés aún más que caminar. Dice que leer 6 minutos al día te reduce el estrés en un 68%. Porque te estás enfocando, te estás concentrando, estás tratando de comprender una historia, estás analizando algo. Aumenta la inteligencia. Algunos que dicen, ¿yo por qué no seré inteligente? Pues si no te gusta leer, pero ni el menú en el restaurante. ¿Qué tiene de comer? Ahí lea el menú. Es que no me gusta leer, tráigamelo de siempre. Aumenta la inteligencia. ¿Esto por qué? Porque leer nos incrementa la posibilidad de adquirir datos, de procesar información, de memorizar fechas, de memorizar nombres, de asociar eventos. Entonces eso nos hace más inteligentes. Hicieron un estudio en escuelas en donde los niños que leen habitualmente por placer, no por obligación, los niños que leen por placer porque les gusta leer, llevan mucho mejores calificaciones que los niños que no les gusta leer. Aquí es donde usted debe de ser sabio y mire, de decirle a su hijo, ok, en primer lugar aquí está el teléfono, segundo lugar, ¿para qué lo vas a usar? En tercer lugar, tienes 20 minutos y en cuarto lugar, aquí hay una lista de libros que me gustaría que vayas avanzando capítulos por capítulos porque va a ser para tu bien. ¿Usted qué cree que le hace más bien a su hijo, hermano? ¿Que pase horas en un videojuego o que ame la lectura y aprenda de historia y aprenda de un montón de cosas que lo van a hacer mejor ser humano? ¿Usted sabe por qué hoy tanta violencia en los niños, en las escuelas, hermano? Pegados a videojuegos sangrientos, después quieren matar al papá, a la mamá, al maestro. ¿Por qué? Porque eso no les está trayendo ninguna buena formación humana. Entonces Pablo no se equivoca cuando le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Sí, los datos nos dicen que la lectura es buena. Sinceramente, hermanos, ¿a quién de ustedes les gusta leer? Nadie levante la mano. Pregúnteselo usted dentro de sus adentros. ¿A quién de ustedes lee por placer? De decir, voy a comprar un libro de consejería matrimonial y lo voy a leer. Voy a comprar una enciclopedia que hable un poco acerca de lo que es el espacio y los planetas y me gustaría entender, ¿por qué no? ¿A qué distancia está el Sol? Por pura curiosidad, por pura hambre cerebral, ¿no? Por puro decir mi cerebro lo necesita. Porque su estómago tiene hambre, ¿no? Y usted le da comida. Pues nuestro cerebro igual necesita información. No vaya a ser como Kiko, ¿no? Que a Kiko le decían una broma del cerebro y no la entendía, le decían, Kiko, deberías de usar la otra mitad del cerebro. Y él decía, ay, eso significa que la otra mitad la tengo nuevecita. Feliz, en lugar era como una ofensa, pero él la volvía en un elogio. Entonces no vaya a ser que muera usted con el cerebro nuevecito, hermano, sin estrenar, empaquetado y todo, porque no le gusta leer, pero hermano, ni el stop que dice, el sign de stop, ahí que dice tu STOP, ¿qué será eso? No, es que no puede ser. Y por último, leer te vuelve mejor orador. Eso está comprobado, que una persona que lee amplía su vocabulario y te vuelve mejor conversador. Si tú eres una persona que no lees, que toda tu vida, tienes 40 años de edad, 50, no sé, y toda tu vida nunca has sido de persona que lee, y de repente entablas una conversación con una persona que toda su vida ha leído, de tu misma edad, 30, 40 años, se van a quedar como, espérate, o sea,
no se van a entender correctamente. Quizás pueden hablar de cosas triviales como que hablemos de que hoy hace calor o de que el trabajo está muy pesado, pero ya hablemos de otras cosas, ya no, porque están en dos canales diferentes. Ahora le pregunto, hermanos, ¿deberíamos entonces los cristianos preocuparnos por estudiar, por tener carreras, por aprender? Quizás no una carrera profesional, pero por lo menos una carrera técnica. Usted dice, bueno, voy a aprender aunque sea a coser ropa, voy a tomar un curso de costura, no sé. ¿O deberíamos los cristianos de decir, ya el Señor viene? Porque mucha gente ha espiritualizado todo. Mucha gente ve a su hijo y ve a su hijo chiquitillo que viene por ahí, dice el cristiano, dice, ahí viene un siervo de Dios. Va a ser apóstol, entre comillas, va a ser profeta, entre comillas. Ah, pero sus calificaciones, el niño es el más retrasado de todos en las clases. Sí, el padre tiene para el niño un plan espiritual de que sea un gran siervo de Dios, pero la maestra yo no lo aguanta al gran siervo de Dios. Sí, como que lo hemos ido a espiritualizar todo, ¿no? Entonces está bien, formemos a nuestros hijos, eduquémoslos en la palabra, oremos por ellos. Mire, usted ore por sus hijos, escuche, de tal forma que ellos se acostumbren tanto a que usted ora por ellos, que ellos no puedan dormir si usted no ora por ellos. Así se lo digo. Que todo lo que gire en base a las conversaciones que usted tiene con ellos, hijo, es que usted va a ser un doctor para que usted cure a las personas, estudie. Ahora, no es que usted lo está declarando, ¿ok? Y se va a acostar a rascarse la panza. No vivimos de declaraciones, vivimos de que usted supervise a su hijo, porque obviamente sabemos también que en las escuelas seculares hay peligros. Sí, hay peligros, se les va a enseñar que la teoría de la evolución, que el Big Bang, que un montón de cosas que contradicen la enseñanza bíblica. Entonces uno debe de llevar un empuje a sus hijos, de formarlos espiritualmente, bíblicamente, orar por ellos y dejarlos que estudien para que se preparen. Hay mucha gente que dice, yo me conformo con que mi hijo crezca y sirva en una iglesia. Sí, está bien. Yo también quiero que mis hijos crezcan y sirvan en la iglesia, pero también me gustaría que sirvan siendo doctoras, que sirvan siendo abogadas, siendo ingenieras, siendo arquitectos o qué sé yo. O sea, ¿por qué no? O sea, mientras muramos en la lucha, quizás uno no lo va a lograr, pero lo importante es que lo hagamos, que insistamos y que tratemos de lograr algo. ¿Estamos acá? Entonces, mire, no sabe leer, aprenda a leer. No sabe los números, aprenda los números. No sabe el inglés, pues aprendamos inglés, dijo el otro. ¿Sí? Hay gente que tiene aquí 15 años y llega frente al McDonald's y se traba, hermano, ahí en el drive-thru de McDonald's. Y 15 años y hijo pide, ¿y tu hijo qué? ¿Lo vas a cargar de llavero 24 horas al día o qué? No, hay ocasiones en donde uno ya no le queda otra más que enfrentarse a la persona. Ahora, hay gente que dice, no, es que yo no nací para eso. No, todos nacimos para aprender. Dios nos dio un cerebro con capacidad para aprender. Dicen los científicos que Einstein solo usó el 15%. Entonces nosotros, hermano, ¿cómo andaremos? Mire, para concluir, le voy a hablar de 5 cosas que debemos evitar o que debemos hacer para que nosotros, hermano, sigamos aprendiendo y sigamos cultivando nuestra mente. Número 1, ahí lo puse en la pantalla, dice, saca la televisión del cuarto si siempre esa es la tentación si siempre caes en la tentación de prenderla. Ahora, aquí digo televisión por decir algo. A lo mejor hay gente que su adicción es otra, ¿ok? Pero me encantó una declaración de un pastor que se llama John Piper y él dice, yo no tengo televisión en mi cuarto, no porque no me guste verla, dice, sino que no tengo porque me encanta verla. Entonces por eso, como yo sé que yo soy débil, yo cuando empiezo a verla no puedo parar. Entonces mejor, no tienen en su cuarto ni en su casa. Dice que él no es dueño de ninguna televisión. Reconociendo sinceramente y diciendo, es que yo soy muy débil, caigo y pierdo mucho tiempo en eso. Entonces yo no sé, en el caso de este pastor pues es la tele, yo no sé en el caso de usted qué es lo que le quita tiempo. Hay gente adicta al teléfono y no tanto porque las redes sociales, sino hay gente que es adicta a hablar. Deberían de ser secretarias o secretarios. Su trabajo es hablar. Tengan cuidado porque hay teléfonos que se calientan, le puede explotar, hermano. Después vamos a tener que estar orando por restauración de orejas.
sea, ¿qué es lo que te quita el tiempo? ¿Qué es lo que te consume tu tiempo? Y ese tiempo lo podrías dedicar para leer un rato. Leer, que te va a ayudar. Las redes sociales, por ejemplo, es un vicio, no para todos, pero algunos son apasionados, como decía este hermano, y se dejan llevar por esa pasión. ¿Qué es lo más sabio? Ok, es una pasión, la evito. No es malo tener una cuenta, pero si es una pasión desmedida para ti, ciérrala. No te va a pasar nada. Tú antes vivías sin eso, hasta que en el 2003, 4, 5, 6, 7, Mark Zuckerberg tuvo la genial idea de comunicarnos a todo el mundo. ¿Y tú antes que se inventara eso, cómo vivías? ¿Vivías, sí o no? ¿Sí podrías sobrevivir sin Facebook? Sí, claro, es algo que tú tienes que hacer, ¿ok? No es algo que el pastor me dijo que hoy en la tarde en el restaurante no voy a poder publicar la foto de mi comida porque es que el pastor dijo. No, no, no. Es algo que tú te tienes que analizar tú. Yo no sé. Tú decir, no, esto es una pasión que me tiene dominado. ¿Tú sabías que Dios conoce tus debilidades? A Dios no le molesta si tú le reconoces tu debilidad. Y tú dices, Señor, la verdad, yo soy un apasionado a esto de las redes sociales, Señor. ¿Qué hago? Y por ahí va a ser una vocecita lejana, ciérralo. Y tú, diablo, te reprendo. O sea, uno debe de reconocer y decir, bueno, esto me roba el tiempo. Y repito, no es de que no puedes publicar hoy tu selfie, porque, ay, sí, pero voy a eliminar al pastor. No, o sea, tú, analízate tú. ¿Qué es? Otra cosa, no seas fanático de algún club deportivo o de algún deporte al extremo de que tu vida sea eso. ¿Cuántos saben que el fútbol es bueno para la salud? Pero de los que lo juegan. No de los que se sientan una hora con 1 litro de Coca-Cola y 2 kilos de palomitas. Es bueno para la salud de ellos, no para el que se sienta ahí, hermano, 3 horas en la tele. Ahora, ¿es malo ver un partido? No, no es malo. Lo malo es cuando ya tu vida es eso. Hay gente que hasta en esta época muchos andan de malas. Y uno, ¿qué onda? Ya, pues te das cuenta, pues le van al Madrid. Pues por eso. Dice, pero te afecta al grado de afectarte así espiritualmente y anímicamente, y hasta estás pensando en el divorcio, no inventes. No, es que mi esposa dijo que Cristiano ya anda mal y eso no lo perdono. No, o sea, hermanos, por favor. Eso sí, pero no sabes ni cuántos planetas tiene la Tierra. ¿Cuántos planetas hay? Perdón, el sistema solar. Ya mírame a mí. No, pues yo oí por ahí que hay uno que se llama, creo, el martes, el lunes. O no, son los días de la semana. No, hay que se llama Marte. Ah, pero pregúntenle, hermano, quién fue campeón en todas las Champions, hermano. No se las sabe todas. Y el niño viene y, papi, ¿me ayudas con mi tarea aquí? Papi, mira que estamos aprendiendo las fracciones, los quebrados, y pues 1/4 y 1/2, ¿cuál es la diferencia? Y, no sé, mami, pues mira, el cuarto está allá arriba. Y, o sea, porque hay gente que se apasiona en algo, nunca estudia otra cosa. Evita amistades que te roben el tiempo. Por ejemplo, si hay gente que lo único que le gusta es divertirse, faltar a clases, una mentalidad de conformismo, bueno, esto es más para los estudiantes, no puede ser una buena influencia para ti. Por último, póngase metas estudiantiles o de aprendizaje para que usted pueda seguir aprendiendo, seguir cultivándose. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, en términos generales, hermano, debemos de aprender aunque sea algo. Debemos de leer y sobre todo, pues nuestros hijos que todavía están en edad de ir a la escuela, impulsarlos para que no solo les sirvan a Dios predicando, tocando un instrumento o siendo diáconos, sino que, ¿por qué no? Que sean los próximos científicos, los próximos gobernadores, embajadores, senadores, qué sé yo, gente que aporte no solamente por medio de la luz espiritual que estamos brillando, sino también por medio del conocimiento. Amén. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.